Y el título del mensaje de hoy, para los que toman nota, es inofendible. Inofendible. O, entre paréntesis, no te ofendas por nada. Dígale al que tiene a su lado, no te ofendas por nada. Quiero empezar diciéndoles que algo me llamó mucho la atención cuando preparaba este mensaje, y es que la palabra inofendible no se encuentra en el diccionario. ¿Usted lo sabía? Si usted busca la palabra inofendible en su diccionario, sea en su diccionario en el que tiene en casa o sea en el de la Real Academia Española, usted no va a encontrar la palabra inofendible. La palabra inofendible no existe. No existe. Es una palabra que nosotros nos inventamos. El ser humano se inventó o trata de buscar alguna forma de explicar cómo es una persona que tiene el carácter y tiene el corazón para no ofenderse por las cosas que ocurren alrededor. Pero realmente la palabra como tal, inofendible, haga el ejercicio y búsquela, por favor, no existe. Esa palabra no existe. Porque el ser humano tiene significados y tiene conceptos para ofensas, para ofensivo, para ofendido, pero no hay una palabra que describa a una persona que no se ofende. Y quiero decirles que hoy vivimos en una generación que fácilmente se ofende por las cosas. Antes posiblemente era difícil darse cuenta cuando alguien se ofendía, porque pues no existían las redes sociales, cuando los celulares se utilizaban solamente para llamar y para enviar mensajes, pues nadie se daba cuenta cuando alguien estaba ofendido. Sin embargo, al día de hoy es muy fácil darse cuenta cuando alguien se ofende. Si no, mire los estados de WhatsApp y se va a dar cuenta cuando alguien se ofende. Cuando alguien se ofende, por ejemplo, cuando una mamá está ofendida con alguno de sus hijos, publica cosas como estas en sus estados. Cría cuervos. ¿Y qué dice? Y te sacarán los ojos. Y el hijo mirando el estado de WhatsApp. Cuando usted ve que su mamá quiere darle una indirecta, su mamá nunca publica un versículo, pero de repente ese día publicó: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. El hijo sabio honra a su madre. Cosas como esas, ¿verdad? Sobre todo en los grupos de WhatsApp, si usted forma parte de algún grupo, un condominio o algo por el estilo, y usted ve que dice algo como: doña Lucía salió del grupo, se ofendió, algo la ofendió. Pero hoy es muy fácil darse cuenta cuando alguna persona está ofendida. Usted puede en este momento recordar alguna ofensa que le hayan hecho recientemente o en el pasado. Usted puede recordar en este momento el nombre de la persona que le ofendió. Usted puede recordar la ofensa que le hicieron. Es fácil recordar las ofensas. Todos vivimos muchas ofensas a lo largo de nuestra vida. Somos ofendidos y también nos ofenden. Definitivamente, mientras estemos en esta tierra, van a existir las ofensas. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Y la Biblia dice de la siguiente manera. Si pueden, me quitan ese fondo musical, por favor. Gracias, y no se ofendan. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos, léalo conmigo, por favor. Porque todos ofendemos. Ok, hagamos algo. Usted puede colocarle un poquito más de entusiasmo. Otra vez, ¿puede colocarle un poquito más de entusiasmo? Sí, ok, voy a compartir la palabra, pero póngale entusiasmo, por favor, ¿ok? Vamos a leer, dice otra vez: porque todos ofendemos. ¿Cuántas veces? ¿Quiénes ofenden? Nos ofenden, pero también ofendemos. Pocas veces, muchas veces. Quiero decirle que todos ofendemos y a todos nos ofenden. Y la Biblia dice que no serán pocas veces, serán muchas veces. Nos ofenderán en la iglesia, nos ofenderán en la casa, nos ofenderán en nuestro lugar de trabajo, nos ofenderán en nuestros lugares de estudios, pero la Biblia deja claro que seremos ofendidos y que vamos a ofender.
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Hay algún varón perfecto aquí que no ofende en palabra? ¿Ninguno? Ok, todos ofendemos. Porque el que es capaz de refrenar su lengua también es capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero la Biblia dice que todos ofendemos. Y quiero hablarles hoy de una de las cualidades más importantes en la vida de un líder, en la vida de un pastor, en la vida de un padre, en la vida de un hijo, en la vida de un jefe, en la vida de un emprendedor, en la vida de un trabajador, en la vida de cualquier persona que quiera salir adelante en esta vida. Tiene que tener una característica, y la característica es que tiene que aprender a ser inofendible. Yo quiero decirle que las predicaciones de Jesús ofendían a mucha gente. Las predicaciones de Jesús eran siempre muy claras. Escucho personas decir cosas como esta: pastor, me fuese gustado escuchar los mensajes de Jesús directamente. Me fuese gustado escuchar a Jesús predicar. Me fuese gustado vivir en los tiempos de Jesús. Pero creo que la generación de hoy no estaba preparada para escuchar los mensajes de Jesús de manera presencial. ¿Cómo eran los mensajes de Jesús? Los mensajes de Jesús eran así: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Si alguno quiere venir en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no deja su casa, su padre, su madre y todo lo que tiene por mi causa, no puede ser mi discípulo. Jesús también decía, le dijo una vez a Pedro, Satanás le dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y si ustedes quieren, váyanse también, le dijo Jesús a sus discípulos. Esos eran los mensajes de Jesús. Y para muchos, esos mensajes al día de hoy pudiesen ser ofensivos. Hoy fácilmente la gente se ofende porque vivimos en una cultura donde cualquier persona por cualquier cosa se ofende. Si usted pasó por un lugar y no lo saludaron, usted dice: grosero. Desde que lo subieron a esa posición, desde que empezó ese nuevo trabajo, cambió. Se le subieron los humos a la cabeza. ¿Sí ha escuchado esa frase? Se le subieron los humos. De pronto, mire, en la iglesia estamos acostumbrados a estar rodeados de muchas personas. Si alguien no lo saluda, no se lo tome personal. Es que hay tanta gente que a veces uno no puede verlos a todos al mismo tiempo. Usted va pasando por el patio de la iglesia y tiene personas detrás, a la derecha, a la izquierda. Es difícil verlos a todos. No se ofenda tan fácil. De pronto en la semana alguien le dijo: mira, te llamo, estoy pendiente por llamarte, y no lo llamaron. No se ofenda, no se ofenda tan fácil. Tenemos que ser personas que aprendan a resistir las ofensas en la vida. Hoy vivimos en una generación llamada la generación de, ¿qué dicen? De cristal, porque se quiebran fácilmente. Y no les estoy hablando solamente de personas que están desde estas puertas hacia afuera. Les estoy hablando de cristianos que, teniendo a un Jesús inofendible, ellos se ofenden por todo. Una vez me pasó algo y quiero confesarles algo. Ya yo se los he dicho, pero se los confieso otra vez. Con mi esposa, pues estamos pastoreando la sede principal desde el año 2018, ¿cierto, mi amor? Desde el año 2018. Y quiero hablarles de mi poca capacidad para concentrarme cuando había ruido alrededor. Quiero decirles que cuando empecé como pastor, pues obviamente no tenía a mis niñas todavía y no me había acostumbrado al ruido en la casa. Hoy me acostumbré a preparar las predicaciones con ruido, a estudiar con ruido. Cualquier cosa hay que hacerla con ruido. Pero yo recuerdo que en ese momento era muy fácil para mí distraerme. Y cuando sonaba un teléfono alrededor, mire, y le doy gracias a los que me vienen acompañando desde hace 9 años atrás, a mí, a mi esposa, gracias por resistir y gracias por soportar. Pero al principio, cuando sonaba un teléfono, yo le decía a los servidores de logística: por favor, si me ayudan con los teléfonos. Gracias a los de logística por soportarme también. Cuando de pronto escuchaba a algún niño llorar, yo: sí, por favor, los de logística me ayudan con los niños. Pero no era por los niños, era porque yo no lograba concentrarme, por ejemplo. Pero me acostumbré al sonido. Y ¿sabe qué? El problema era mío.
Entonces una vez me pasó que estaba predicando y había una persona en la primera fila y en ese momento yo desde que empezó la predicación ya estaba nervioso porque había un niño con un camión en la primera fila, un camioncito. Y yo desde que me subí a la oración mis ojos estaban en el camioncito. Y el niño empezó, se sienta en el piso y empieza, son esos camioncitos que tienen las ruedas de plástico duras. Rrr, rrr, rrr. Y yo decía, bueno, en algún momento los padres le van a quitar el camioncito. No se lo quitaban. Y yo me acercaba, yo caminaba, yo siendo intencional me acercaba. Y bueno, y la palabra de Dios dice rrr, rrr, que los camiones no heredarán el reino de los cielos. No. Y en ese momento ya no aguantaba más y le dije a los servidores, si por favor algún servidor me ayuda con los niños, dije yo. Y en ese momento la señora me miró, agarró al niño por la cintura, lo levantó. El templo no llegaba hasta allá, hasta atrás, sino que llegaba hasta donde están los pilares. Y en ese momento la señora salió, había una puerta allí y cuando los servidores le abren la puerta y la señora toma la puerta y ¡bum! Cerró la puerta. Yo quedé frío y yo no sabía cómo continuar la predicación. El Espíritu Santo me ayudó, yo ni me acuerdo de qué prediqué ese día. Después de eso me nublé. Pero no era mi intención, era simplemente que no podía seguir predicando. No podía porque no tenía la capacidad de seguir hablando con ruido a mi alrededor. Y pues la señora no volvió a la iglesia. Me dio mucha tristeza que no volviera a la iglesia, pero no volvió porque pues hay personas que se ofenden más rápido que otras. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay gente que se ofende más rápido. Ahora, quiero decirles que el enemigo no siempre tiene que utilizar armas muy complejas para dañar la vida de una persona. El enemigo puede detener el propósito en la vida de una persona con una ofensa. Con una ofensa es suficiente para que alguien se vaya de una iglesia. Con una ofensa es suficiente para que alguien se vaya de una casa. Con una ofensa es suficiente para que alguien abandone su trabajo. Con una ofensa es suficiente para que la gente cambie de iglesia. Y yo quiero decirles algo, no solamente en esta iglesia a usted lo van a ofender, porque la Biblia dice que ¿cuántos ofendemos? Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos ofendemos? Todos ofendemos, todos ofendemos, de muchas maneras. Es decir, aquí lo van a ofender, en su casa lo van a ofender, en otra iglesia lo van a ofender, en cualquier lado donde usted vaya, incluso en otro país, lo van a ofender. De muchas maneras lo van a ofender. Y decirles que la ofensa es un sentimiento que puede sacar a las personas del propósito de Dios para ellas. Porque hay mucha gente que ha dejado de servir, que ha dejado de congregarse o que ha dejado de caminar con el Señor porque alguien en algún momento le dijo algo que le causó una ofensa. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 17 en el versículo 1, dice, es imposible que no vengan tropiezos. ¿Qué dice la Biblia? Que es imposible que no vengan tropiezos. En otras palabras, la ofensa va a venir, no es algo opcional. Pero lo que sí es opcional es quedarte anclado a la ofensa. La ofensa va a venir de muchas maneras y por lo general la ofensa no viene de personas que están lejos, viene de personas que están cerca. La ofensa viene de personas que viven contigo. La ofensa viene de personas que caminan contigo. ¿Y qué te quiero pedir? Que no mires a nadie, por favor. No mires, si lo trajiste hoy a la iglesia, menos, sé discreto. Pero la ofensa viene de gente que tenemos muy cerca de nosotros. Cuando el Señor Jesús caminó acá en la tierra, los que lo ofendieron eran los que estaban cerca de él. Los hermanos de Jesús no creían en él. Pedro lo negó, Judas lo entregó. Jesús fue traicionado por personas que estaban cerca de él. Y tenemos que aprender a tener un corazón como el de Jesús, que nada de eso lo ofendió. Una vez me pasó algo, y es que, como les decía, por allá en el año 2018, el pastor Orlando viaja con la pastora Miriam a Estados Unidos, y en ese momento mi esposa y yo empezamos a pastorear. Nosotros empezamos pastoreando jóvenes, pastoreábamos solamente jóvenes. Y recuerdo que pues estábamos trabajando con toda la red
Y en ese momento estaba saliendo una película que yo no sé si ustedes la vieron, yo no sé si a ustedes les gustan mucho las películas, pero particularmente esa a mí me gustó. Era Avengers. ¿Sí la vio? ¿Alguno la vio? Avengers, la de los superhéroes, que estaba Capitán América. Recuerdo, esa película estaba de moda en ese momento, y acá en la iglesia, pues la red de jóvenes estaba muy viva, sigue estando muy viva, y pues habían unos disfraces en Zona Kids que hace mucho tiempo el pastor Orlando había comprado para los niños. Había comprado el disfraz de Capitán América, el disfraz de Batman, y creo que el del Chapulín Colorado, que no tenía que ver, pero ahí estaba el disfraz. Y recuerdo que los jóvenes me hicieron una propuesta y me dijeron: pastor, ¿por qué no hacemos una serie dentro de jóvenes que se llame algo así como Avengers? Pero hablando de que hay habilidades más poderosas que la de los superhéroes, como el carácter, como la fe. Hablemos de los Avengers, hablemos de lo que significa ser un verdadero héroe de la fe. Y yo me dejé llevar, y ese día: pastor, póngase el disfraz de Capitán América y pues hacemos algo, y usted predica con el disfraz de Capitán América. Usted se imagina yo predicando un domingo con él. Eso fue en jóvenes. Me pongo el disfraz de Capitán América y me subo a predicar en jóvenes. Pues predico, a los jóvenes les encantó. Ese día pues los jóvenes recibieron la palabra, fueron ministrados, estaban muy contentos, se crecieron en la fe. Y luego, obviamente, en las reuniones están tomando fotografías, y cuando están tomando fotografías, como los chicos que están acá al frente, pues tomaron una foto del pastor predicando, ¿vestido de qué? De Capitán América. Entonces, me subieron una foto en Instagram, y alguien escribe en Instagram lo siguiente: desde que el pastor Orlando se fue, la iglesia se convirtió en un circo. Y después me dejan otro mensaje, y después me ponen otro mensaje y dice: yo no sabía que ahora ser pastor era ser un payaso. Me puso. Y yo le quiero decir algo. Yo le quiero decir que si uno anda por la vida con un corazón que se ofende por todo, los propósitos de Dios nunca se cumplirán en nuestra vida. Porque si yo me fuese ofendido y fuese abandonado el llamado de Dios solamente porque alguien le provocó decirme payaso ese día, pues ¿qué hacemos, no? Y tenemos que aprender a caminar por la vida sin ofendernos por todo lo que nos dicen. Desde que aparecieron las redes sociales, parece que todo el mundo tiene licencia de ofender, licencia de opinar acerca de la vida de otros, licencia de decir cualquier palabra que pueda ofender el corazón de una persona. Y quiero decirte algo, iglesia: tenemos que tener el carácter y el corazón de Jesús y convertirnos en una iglesia que no se ofenda por nada, porque sabemos cuál es nuestro propósito en Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar, y el punto número 1 que quiero mencionar es que la ofensa es una trampa espiritual. Mencionamos en Lucas capítulo 17 versículo 1 que el Señor dijo que es imposible que no vengan tropiezos, siempre vendrán tropiezos. La palabra tropiezo, recuerde que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y en el Nuevo Testamento, cuando el Señor escribe la palabra tropiezo, fue escrita en griego, y el significado de la palabra o la palabra tropiezo en griego se escribe como escandalón, que significa trampa, cebo o gancho. O sea, que la ofensa es una trampa que muchas veces el enemigo coloca en la vida de las personas para sacarlos del destino que Dios preparó para ellos. Hay personas que viven ancladas a una trampa que el enemigo colocó en sus vidas. Hay personas que viven ofendidas, y esas personas que viven ofendidas piensan que lo que sienten está llegándole a la otra persona, pero el único que se está envenenando con la ofensa en su corazón es la persona que tiene el rencor. El único que se envenena es el que guarda el rencor, es el que guarda el dolor en su corazón. Decirles que la ofensa puede ser muy sutil, pero es muy efectiva. La ofensa, cuando el enemigo no puede meterse en un matrimonio, crea ofensas. Cuando el enemigo no puede meterse en un equipo, crea ofensas. Cuando el enemigo no puede meterse en una iglesia, crea ofensas. Cuando el enemigo no puede meterse
en una relación empiezan a aparecer las ofensas. Y las ofensas han destruido más relaciones de las que usted cree. Ahora, la madurez en la vida de una persona se mide, o de un cristiano se mide por la manera en que maneja las ofensas. Se lo voy a repetir porque eso está bueno. La madurez en la vida de una persona se ve por la manera en que se manejan las ofensas. Hay personas que tienen el corazón hoy cerrado para la alabanza. No pueden adorar a Dios, no pueden levantar las manos. ¿Y sabe por qué? Porque llevan mucho tiempo con un corazón ofendido. Hay personas que hoy les cuesta servirle a Dios, les cuesta mucho hacer cosas que antes hacían. He escuchado matrimonios decirme esto: yo antes le servía la comida, pastor, pero desde que él hizo tal cosa no lo volví a hacer más nunca. Eso habla de que en el corazón quedó una ofensa. De pronto el hombre dice: pastor, yo antes era muy detallista con ella, yo era detallista, pero desde que pasó eso yo no pude volver a ser el mismo, yo no pude volver a ser igual. Y fue porque en el corazón de la persona quedó grabada una. Gracias por el entusiasmo otra vez. Ahora, quiero decirles que no permitas que una ofensa te separe de lo que Dios ha preparado para ti. Probablemente en algún momento estuviste en el grupo de alabanza y dejaste de estar en el grupo de alabanza porque alguien te ofendió. Dejaste de estar en el equipo de logística porque alguien te ofendió. Dejaste de servir donde Dios te había colocado porque alguien te ofendió. Quiero decirte que las ofensas no solamente las encontrarás en esta iglesia, las encontrarás en cualquier iglesia donde vayas, a donde vayas. Podrás mudarte a todas las iglesias que quieras ir, pero te van a ofender. En algún momento te van a ofender. Alguna predicación del pastor te va a ofender. Alguna persona te va a ofender. Quiero decirte que no existe iglesia perfecta. Eso no existe, porque mientras tú y yo asistamos a esta iglesia, no es perfecta. ¿Cuántos saben que todos nosotros somos imperfectos y que nos sobran las imperfecciones? El que no levantó la mano es porque es perfecto, pero todos los demás sabemos que tenemos imperfecciones. Y mientras usted y yo vivamos en esta tierra y asistamos a la iglesia Ibiluz, la iglesia Ibiluz no puede ser perfecta, porque la iglesia somos nosotros, y si somos imperfectos, por lo tanto la iglesia es perfecta. Lo que pasa es que las personas siempre esperan mucho del cristiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Siempre esperan demasiado del cristiano. Y está bien que usted espere siempre más del cristiano que de la persona común. Pero quiero decirle que por ser cristianos vamos a ofender y también nos van a ofender. El que escribió esto, ¿usted sabe quién fue? Nada más y nada menos que el apóstol Santiago. Y dijo: vamos a ofender y nos van a ofender. La segunda cosa que quiero decirles es que la ofensa te desconecta del propósito. Proverbios capítulo 19, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente. Léalo conmigo, por favor. Le advierto, póngale entusiasmo. Proverbios capítulo 19, Nueva Traducción Viviente, dice así: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Es decir, que las personas sensatas aprenden a pasar por alto las ofensas. ¿Y cómo es eso de pasar por alto las ofensas? La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Y quiero decirle que a veces hay heridas, a veces hay ofensas que no podemos pasar por alto y que necesitamos hablarlas. Si usted sabe que algo está dañando su corazón, usted necesita hablarlo. Usted no puede quedarse con eso, necesita hablarlo si eso lo está dañando. Pero si es una ofensa que usted pueda pasar por alto, usted puede hacerlo. Usted puede dejarla a un lado. Pasar por alto una ofensa no es quedarme callado y explotar al mes diciendo: te lo tenía guardado, no te había dicho nada, pero lo tenía aquí en mi corazón. Eso no es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa es lo que muchas veces mi esposa hizo conmigo. Cuando estábamos recién casados, al principio mi esposa, admito que fue muy paciente.
No se ofenda por eso tampoco. Admito que mi esposa fue muy paciente porque en un principio recuerdo que yo dejaba las toallas mojadas, desordenadas, los zapatos donde no iban, los platos donde no iban, y mi esposa fue muy paciente conmigo. Y al principio ella me decía todo. Ella me decía, no hagas esto, no hagas esto, esto no es así. Y llegó un momento donde ella aprendió a pasar la falta y yo también aprendí a ser ordenado. Y mi esposa empezó a pasar la falta y de pronto ya no me decía todas las cosas una y otra vez, sino que fue pasando las faltas. Y ya había un momento donde me decía, Pau, ¿sabes que ha pasado varias veces esto? Y lo fuimos corrigiendo. Pero pasar la falta es que, mira, te amo, no es tan importante como para yo detenerme en este problema. Sigamos adelante, sigamos adelante. Así se pasan las faltas. Solamente el amor puede hacer eso. Hay personas que se toman todo tan a pecho y que son tan sensibles, que no se les puede decir absolutamente nada. Quiero decirles que en la iglesia hay un ministerio llamado el Ministerio de Teatro. Estoy que invito a varios, porque ¿cómo les gusta hacer teatro? Les encanta el teatro. De verdad que les encanta actuar. Es que el pastor no me ha escrito. Digo el pastor por mencionar, no me han escrito. No me llamaron, no me saludaron. Queridos hermanos, aprendamos a no ofendernos por cualquier cosa y viviremos una vida llena de paz en el Señor. Amén. Viviremos una vida llena de paz en Dios. Quiero decirles algo que una vez me pasó. Posiblemente a usted le ha pasado también. A veces yo me había comprado un paquetico de mentas y lo tenía acá en el bolsillo y me le acerqué a una persona y estoy hablando con alguien, yo estoy comiéndome mi menta y de repente, por amabilidad, yo me saco la menta y le doy una a la persona. Por amabilidad, ¿verdad? Por amabilidad. Tú tomas una menta. Me huele mal la boca, ¿verdad, pastor? Me huele mal la boca. Se ofenden. No te doy nada. No te doy nada. Ni se le ocurre regalarle un perfume a alguien así. Si usted le regala un perfume a alguien así, ¿qué va a pensar? Dígale al que tiene a su lado, no hueles mal, tranquilo. Mire, está sonando un teléfono y les voy a pedir que ahora sí lo coloquen en silencio. No por mí, sino por respeto a la palabra de Dios y a sus hermanos que están alrededor de usted, para que todos se mantengan concentrados en la palabra. Amén. Sí, a ver, voy a preguntar solamente, ¿ustedes quisieran que pusieran silencio en los teléfonos? Ok, lo dicen ellos, no yo. Quiero decirle algo. Aprenda a entregarle las ofensas a Jesús. Aprenda a entregarle las ofensas a Jesús. Si usted no le entrega las ofensas a Jesús, usted le va a entregar esa ofensa a alguien más. Si usted no se la entrega a Jesús, usted se la va a entregar a alguien más. Porque no hay peor cosa que un líder herido. El líder herido termina hiriendo a los que están alrededor. Una mamá herida termina hiriendo a los hijos. Un padre herido termina hiriendo a la esposa. Un jefe herido termina hiriendo a los trabajadores. No hay peor cosa que una persona herida. Aprende a entregarle las heridas al Señor. Aprende a entregarle las ofensas al Señor. Quiero decirles algo. En la vida tenemos que acostumbrarnos a eso. Miren, yo como pastor, a mí me pasa algo. Y se los cuento como algo personal. Pero, como les digo, desde hace ya casi 10 años somos pastores. Y cada vez que voy a cualquier lugar, sea un médico o sea cualquier inscripción que yo tenga que hacer, a mí me preguntan, ¿a qué se dedica? Ocupación. Mire, y yo pudiese decir muchas cosas. Yo pudiese decir que soy empresario. Tengo una buena noticia. El sábado es mi graduación en la universidad. El sábado que viene, o sea, el domingo llego graduado. Entonces, yo pudiese decir, yo tengo tal profesión, o yo soy empresario, pero a mí me gusta presentarme como pastor. Y cuando me preguntan en cualquier lado, ¿a qué se dedica usted? Pastor. Me gusta presentarme como pastor.
Pero hay gente que cuando le dicen yo soy pastor, es como que miran extraño. Dicen este como que este es un ladrón. Y uno vive ofendido. Yo, Dios mío, ¿qué te hice yo? Yo no te he hecho nada. Mire, yo soy un ser humano al igual que usted, que cometo errores al igual que usted, que le predico la palabra y lo ayudo a entender las escrituras, es otro tema. Pero es el llamado que Dios me hizo, eso es lo que me dedico, es lo que soy. Soy pastor y amo predicar la palabra de Dios y nunca voy a dejar de hacerlo. Mientras Dios me dé vida y salud, a mí y a mi familia, vamos a servirle a Él. Y quiero decirle, como pastor siempre voy a ser ofendido. Siempre la gente va a decir mil cosas. Mire, si a mí un día se me ocurre, y se lo digo de antemano, cuando usted vea que el pastor colocó un negocio, eso fue que se lo robó. El pastor cambió de carro, eso fue que se lo robó. O sea, ya yo no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Y quiero decirle que uno tiene que aprender a vivir con esa ofensa. El pastor Orlando me enseñó algo y él me dijo: Pausides, hay que aprender a vivir en esta vida, como dicen en el llano, me dijo él, porque nuestro pastor es llanero, como con la piel de cocodrilo. Con la piel de cocodrilo. Un corazón blando, un corazón lleno de amor por Dios y por las almas, pero también una coraza que pueda proteger ese corazón, porque las ofensas vendrán de muchos lugares. Las ofensas vendrán de muchos sitios. Una vez escuché una anécdota de que venían un hombre y una mujer caminando y venían con un burro, y de pronto los dos decidieron montarse en el burro y echar a andar. Y cuando echaron a andar en el burro, la gente del pueblo por donde iban pasando dijeron: qué desconsiderados son, no tienen conciencia de ese pobre burro. Ellos decidieron bajarse del burro y empezaron a caminar los dos al lado del burro. Pasaron a otro pueblo y la gente de ese pueblo decía: estos sí son bien tontos de verdad, con un burro y andan caminando, no puede ser. Decidieron montar al hombre. Como ya el hombre llevaba tiempo cargando unas maletas, el hombre se montó y pasaron por otro pueblo y dijeron: machista, tiene a la mujer caminando, no entiende lo que es ser un hombre, un caballero. El hombre se baja y sube a la mujer, y como el hombre ya era un hombre mayor, dijeron: ese pobre viejo caminando y esa mujer desconsiderada encima. Quiero decirle, haga lo que usted haga, la gente va a tener algo que comentar acerca de usted. Tenga un corazón que no se ofende fácilmente, sino que está claro de cuál es su llamado y su propósito en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Tercera cosa, no permita el rencor en su corazón. La Biblia dice en Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se domina a sí mismo es mejor que el que toma una ciudad. El verdadero líder no es el que conquista multitudes, es el que se controla a sí mismo, es el que aprende a controlarse. Y yo quiero decirle algo: tener paz en el corazón no depende del trato ajeno, depende de cómo está su corazón. No depende de cómo lo traten, depende de cómo está usted internamente. Jesús es nuestro mayor ejemplo de alguien inofendible. Y me encanta Jesús porque Jesús fue, escuche, perseguido por los fariseos, abandonado por sus discípulos, negado por Pedro, vendido por Judas, crucificado por los romanos, y nunca se ofendió. Nunca. Jesús es impresionante porque la Biblia dice que Él fue como un cordero al matadero. Delante tenía Pilato y su boca se mantuvo cerrada. Tenía al sumo sacerdote enfrente, escupiéndole y gritándole, y su boca se mantuvo cerrada. Nada ofendía a Jesús. Nada lo ofendía, porque Él sabía quién era y para qué había venido. Y nosotros necesitamos saber, iglesia, para qué estamos aquí. Cuando tú entiendes que tu llamado es más grande que cualquier ofensa, nada va a mover tu corazón, nada va a mover tu vida. Pase lo que pase, tú vas a seguir adelante.
Pastor, ¿y cómo hago para no mantener en mi corazón el rencor por lo que pasó hace años atrás? Hubo dos veteranos de guerra que una vez estaban en un monumento. Se dice que estuvieron en la guerra de Vietnam, y en esa guerra los dos fueron puestos presos por una temporada larga. Los tomaron, pues estuvieron una temporada larga en una prisión, y luego ellos son liberados. Y un día están frente a un monumento donde estaban escritos los nombres de todos los que habían muerto en esa guerra. Y en ese momento uno de esos hombres veteranos le pregunta al otro y le dice: ¿ya tú perdonaste a los que te pusieron preso en la guerra? Y uno de ellos responde y dice: nunca perdonaré lo que me hicieron. Nunca perdonaré lo que me hicieron. Y el otro llega a escuchar esto y lo mira y le dice: entonces tú todavía estás preso. Tú todavía estás preso. La Biblia dice que el Señor Jesús a sus discípulos les dijo: perdonen para que también nuestro Padre que está en el cielo los perdone a ustedes. O sea, para nosotros ser perdonados, primero tenemos que perdonar. Quiero decirles que el perdón es un estilo de vida. ¿El perdón es qué? El Señor Jesús lo dijo de esta manera: si tu hermano peca contra ti y lo hace 7 veces en un día, perdónalo. Y si lo hace 70 veces 7, diría más adelante, vuélvelo a perdonar. Y usted puede parecerle que es algo tonto perdonar tantas veces a una persona, pero quiero decirle que cuando una persona perdona de esa manera es porque está pareciéndose a Jesús. Tiene un corazón perdonador. Decirles que el perdón para nosotros es un estilo de vida. Debemos vivir perdonando. Usted debe vivir perdonando a sus hermanos, debe perdonar en su casa, debe perdonar en su trabajo. Y una ofensa no es una señal para que usted abandone su lugar de trabajo. Si usted lo ofendieron en su trabajo, sea perseverante, aprenda a perdonar y siga trabajando de la mejor manera. Si usted está en una congregación, sea en esta o sea que nos esté visitando de otra congregación, y usted se siente ofendido, perdone y siga adelante, porque no lo van a ofender una vez, lo van a ofender muchísimas veces. Perdone y siga adelante. Pastor, ¿y qué hacer en el caso de que me hayan ofendido? Les voy a decir lo que la Biblia dice. Roiner, por favor, ven, acompáñame. Imagínense por un momento que Roiner tiene una deuda conmigo. Imagínense por un momento que Roiner tiene una deuda conmigo. ¿De cuánto le ponemos, Roiner? 1000. Imagínense que Roiner tiene una deuda conmigo desde hace un año y no me ha querido pagar. ¿Usted conoce a alguien que no ha querido pagar? No lo mire, por favor. Alguien que no ha querido o no ha podido. Vamos a decirlo así. Puede ser que no haya podido pagar. Roiner, necesito que me pagues lo que me debes. Y de repente Roiner me dice: no te voy a pagar. No te voy a pagar. Entonces la Biblia dice que si mi hermano peca contra mí, ¿qué debo hacer yo? La Biblia dice: busca un testigo. Voy a buscar un testigo. Winston, por favor, ven acá. Y la Biblia me dice que yo llame a un testigo. Si yo traté de arreglar con él y él no quiso arreglar conmigo, yo debo buscar un testigo. Eso es lo que el Señor Jesús dijo y explicó cómo se solucionaban los problemas. Winston, Roiner me quitó $1000 prestados. Cuando se acercó con cara de amabilidad. Ahora que le estoy cobrando, la cara le cambió. Porque hay gente que pide con una cara, pero para pagar tiene otra cara, ¿verdad? Casos de la vida real. Entonces, mira, Roiner no me quiere pagar. Y Roiner, ¿me vas a pagar? No me va a pagar, ok, necesito otro testigo. Marco, ¿puedes acompañarme, por favor? Tengo 2 testigos ahora. Marco, necesito decirte lo mismo que le dije a Winston. Roiner no me quiere pagar. Roiner, ¿me vas a pagar? No me quiere pagar. Ok, chicos, vaya. No me quiso pagar, voy a hacer lo que dice la Biblia. Iglesia, Roiner no me quiere pagar. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, díselo primero a un testigo, después a otro testigo, luego a otro testigo. Y si ya dice que tiene un corazón impío que no quiere pagar, díselo a toda la iglesia. Ahora sí me vas a pagar, Roiner. Ok. Porque nadie te va a querer prestar, Roiner.
La Biblia nos dice que debemos arreglar y no mantener una ofensa en el corazón. Si hay una ofensa que tiene en su corazón más de un año, el problema es de usted. Si usted lleva incluso más de un mes con una ofensa en el corazón y todavía la carga y todavía le pesa, el problema es de usted, que tiene que aprender a soltar la ofensa. Quiero cerrar con esto. Voy a colocar una última enseñanza para que usted vea lo que ocurre cuando aprendemos a soltar la ofensa. Acabo de decirle a los actores que bajaran, pero Marco, Winston, por favor, Ever, ven acá también. David, ¿puedes acompañarme, por favor? Y les voy a contar una historia de la Biblia. Está en el libro de Génesis capítulo 48. A partir del versículo 13, la Biblia habla de la historia de José. Es una de mis historias favoritas, porque José, la Biblia dice que fue vendido por sus hermanos, pero él nunca se ofendió con sus hermanos. Él los perdonó. La Biblia no aparece que él les recriminara algo, a pesar de que estuvo alejado de su familia muchos años y que José siempre mantuvo su corazón intachable delante de Dios. Nunca se ofendió con sus hermanos. Y José, aquí está José, bien crecidito, tuvo dos hijos. Escoge tus dos hijos, Manasés y Efraín. Resulta que José, estando en Egipto, tuvo dos hijos. José se coloca en medio de sus hijos. Y resulta que José tiene un hijo mayor que le coloca de nombre Manasés y tiene un hijo menor que le coloca de nombre, recuérdenme los nombres. El primero, Manasés, y el segundo, Efraín. Manasés tenía un significado. Los nombres en la Biblia tienen un significado. Y un día José trae a sus dos hijos para presentárselos al abuelo, el abuelo Jacob. Y Jacob era el que iba a bendecir a sus hijos. Mire, yo creo fielmente en la bendición de nuestros padres. Yo creo fielmente en la bendición de los abuelos. Yo creo fielmente en la bendición de nuestras autoridades espirituales. Claro que sí. Y José lo entendía. Por eso José quería que su padre Jacob bendijera a sus hijos. Y en ese momento se acerca José con sus dos hijos y para que Jacob los bendiga. Jacob no veía muy bien. Manasés significa, el nombre de Manasés significaba Dios me hizo olvidar. Y el nombre de Efraín significa Dios me hizo fructificar. Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar. Entonces, en el momento que Jacob los va a bendecir, se acostumbraba a que colocaban la mano derecha en la cabeza del primogénito, del primer hijo, y la mano izquierda en la cabeza del segundo, porque la bendición mayor era sobre el hijo mayor. En ese momento, cuando Jacob va a colocar la mano sobre ellos, él no la coloca en el orden que corresponde, sino que el papá cruza las manos. Y José intentaba acomodarle las manos a su papá, pero el papá insistía en colocar las manos cruzadas. Y de esa manera la mayor bendición cae sobre Efraín y no sobre Manasés. Ahora, ¿por qué pasó esto? La Biblia siempre nos da pequeñas enseñanzas. Por eso el Señor dijo: escudriñen las Escrituras. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué les dije que significaba Manasés? Dios me hizo olvidar. Y Efraín, Dios me hizo. Los dos hijos fueron bendecidos. Efraín y Manasés, los dos fueron bendecidos. Pero uno fue más bendecido que otro. Efraín fue más bendecido. ¿Por qué, pastor? Porque antes de recibir la fructificación hay que olvidar. Cuando José olvidó, vino la fructificación sobre su vida. Hay personas que llevan su vida cristiana, pero todavía viven heridos. Y aunque van a recibir la bendición de Dios, no la pueden recibir completa. Pero ya después que José había olvidado, tuvo a Efraín
y sobre Efraín vino la bendición completa. Quiero decirles algo, iglesia. Usted puede seguir caminando con esa molestia en su corazón, con esa incomodidad en su corazón, pero si usted hoy decide perdonar, el Señor tiene para usted una bendición abundante, completa, grande y especial sobre la vida de aquellos que perdonan y que aprenden a vivir con un corazón que no se ofende con facilidad. Amada iglesia, quiero decirte que hay mucha gente que te seguirá ofendiendo a lo largo de este camino, pero yo te invito a que tú dejes atrás la ofensa para que empieces a vivir en la bendición completa que Dios preparó para ti. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Chicos, gracias. Ahora la pregunta es, ¿todavía te sientes ofendido con eso que pasó? Hoy es un buen momento para entregarle esa ofensa a Jesús. Hoy es un buen momento para hacerlo. Y quiero hacer una oración con ustedes. ¿Qué tal si estamos en pie?